Buenos días. Con ustedes el arquitecto Julio Peña para compartir en este panel su visión sobre los costes en las instituciones de educación superior. El contenido que quisiera compartirle en esta mañana es una breve descripción de lo que es contabilidad analítica, luego las clases de costes y los elementos que conforman los costes. Los costes como un sistema de control y los costes y su vinculación con la evaluación institucional, la rendición de cuentas y finalmente los retos en la estimación de costes en la sociedad actual. La contabilidad analítica o contabilidad de costes es el registro de los gastos o de los valores que se invierten para producir o conseguir el resultado esperado, los graduandos, en el caso de la educación. Para poder determinar el coste de cada producto, de cada departamento o unidad y para poder determinar la rentabilidad, la cual no necesariamente tiene que ser económica, sino que también podría ser rentabilidad social, que es típico en el caso de las instituciones educativas. El tema de costes en las universidades debe ser abordado y comprendido como un sistema que proporciona datos de manera continua para mejorar la toma de decisiones y la gerencia en su conjunto. El sistema de costes, para que funcione, debe alimentarse de todos los sistemas de información que existen en la institución, es decir, tener acceso a todas las informaciones que se generan. Normalmente se distinguen tres fases de cálculo: las clases de costes, los centros de costes y los portadores del coste o las actividades. En el siguiente gráfico podríamos ver cómo se clasifican las clases de costes. Por ejemplo, los costes se clasifican según su comportamiento en relación a las alteraciones en el nivel de producción a corto plazo, en costes fijos y en costes variables. También se pueden clasificar como costes necesarios o de actividad y costes no necesarios de subactividad. Y esto es según su grado de intervención en el proceso productivo. Y una tercera clasificación de las clases de costes sería entre costes directos y costes indirectos según su forma de asignación al proceso productivo. El siguiente gráfico también nos muestra cuáles son los principales elementos de costes. Primero, los costes de personal, todo lo que tiene que ver con gastos relacionados con los recursos humanos. Además están los costes de adquisición de bienes y servicios, como la compra de material, la impresión y otros materiales. También están los costes vinculados a los servicios exteriores, como arrendamientos, reparaciones y conservaciones, publicidad, propaganda y relaciones públicas, servicios de profesionales independientes, suministros. Están todos los tributos que la universidad tiene que pagar producto de su actividad. También es un elemento de costes los costes calculados, como las amortizaciones y la previsión social de funcionarios. Además, los costes financieros y los costes de transferencia. Los costes y su cálculo. El cálculo de los costes es muy particular para cada institución, aunque ciertamente hay procesos estandarizados para ellos. En particular, me parece recomendable que cada universidad desarrolle su propio modelo, de acuerdo a sus características, en lugar de copiar un modelo de otra universidad. En el gráfico siguiente podemos ver esa clase de costes que hablábamos. Por ejemplo, los costes externos y los costes calculados, que se refieren a las clases de costes. En el centro del gráfico vemos los centros finalistas, como los departamentos, los centros de enseñanza, y los centros auxiliares y administrativos, como mantenimiento, los vicerrectorados, y finalmente las actividades, como otro elemento de costes. Los costes se pueden calcular usando ese esquema que es muy común en el campo de la informática. Están los recursos o inputs, están los procesos
y están las actividades realizadas o outputs. Para tener un sistema de coste completo y equitativo, se debe tomar en cuenta los ingresos que genera la universidad y distribuir los mismos por centro de costes finalistas. Es decir, se deben relacionar los ingresos generados por las actividades operativas con los costes correspondientes. Los costes como sistema de control. Un sistema de coste puede servir también como un sistema de control. Para que este sea verdaderamente un sistema que sirva de control, hay que comparar los costes reales con los costes previstos. Las posibles desviaciones que resulten de esta comparación dará una señal clara los costes como parte de un sistema de evaluación institucional. El sistema de coste provee un conjunto de indicadores que permite determinar en muchos aspectos la eficiencia de la gestión que se está desarrollando. El cuadro de mando integral que ya hemos utilizado a lo largo del MIGO en varias ocasiones es una herramienta que aplica perfectamente para el seguimiento del conjunto de indicadores que se deriven del sistema de costes. Algunos de los indicadores de inputs o de entrada tienen su fuente de información parcial o totalmente en la contabilidad de costes, como por ejemplo algunos indicadores vinculados a los recursos humanos, indicadores sobre recursos materiales, los recursos financieros y costes por titulaciones o cuánto cuesta titular una persona en la institución. También algunos indicadores de logros obtienen información del sistema de costes, sobre todo aquellos indicadores vinculados a la medición de la economía, la eficiencia y la eficacia institucional. La vinculación de los costes con la rendición de cuentas. Que las universidades tengan un efectivo sistema de contabilidad analítica le da la capacidad de que pueda rendir cuentas sobre una gama más amplia de indicadores, con mayor precisión y sobre una base de datos de mayor calidad. La idea de una adecuada rendición de cuentas es dar a conocer a la sociedad el desempeño de la institución. No hay que abundar en los beneficios de una adecuada y transparente rendición de cuentas y cómo eso se revierte en una mayor aceptación social y provoca que las universidades puedan tener mayor apoyo del sector privado y sean sujetos de captar inversiones. Como es sabido, uno de los tres pilares en los que se debe rendir cuenta en la sociedad, sobre todo cuando se es de una institución o entidad pública que recibe fondos de los contribuyentes, es en los aspectos financieros, cómo se utilizan los recursos y el rendimiento económico de los mismos. Antes de terminar, hablar de mi visión sobre los retos que hay para los sistemas de costes en la sociedad actual. Desde mi punto de vista, los retos más importantes para los sistemas de costes es poder prever o estimar costes para un futuro volátil, incierto, complejo y ambiguo, como señalara Rubén Garrido. Cada año surgirán cosas nuevas, no previstas. Los rápidos cambios tecnológicos y un ambiente de conocimiento ubicuo, enfrentando a competidores globales y un mundo cada vez más competitivo para captar los siempre escasos recursos. Los sistemas de costes tendrán que ser lo suficientemente flexibles y eficientes como para transitar con éxito ese ambiente y poder sobrevivir. Finalmente, y a modo de conclusión, sería que el implantar los sistemas de contabilidad de costes en las universidades parece una quimera, pero ya varias universidades se han encargado de demostrar que no lo es. El reto es grande, pero los beneficios son muchos. A mi modo de ver, el reto más grande es que los gerentes asuman los datos que un sistema de este tipo provee para su gestión del día a día y que se basen
y que basen muchas de sus decisiones importantes en las informaciones que el mismo les proporciona. Muchísimas gracias.